José fue príncipe de sus hermanos. Él, en un sueño que tuvo, él decía que todas las tribus se iban a rendir sobre él, y por eso a veces sus hermanos también le tenían cierto enojo. Él lo soñó con unas gavillas que decía que todas se inclinaban hacia él. Y él no era el primogénito, ni siquiera en ese momento, ¿no? Entonces, como el primogénito, ahí sí lo pone el Eterno, de su toro es su gloria. Y sus astas como astas de búfalo, con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los confines de la tierra. Es decir, nosotros estamos llamados a proclamar la palabra del Eterno en todos los confines. Y eso es lo que se dio, ¿no? Ellos son los 10 millares de Efraín y ellos son los millares de Manasés. Eso es cuando el Jacob bendice a los hijos de José, a Efraín y a Manasés, y les dice que van a ser grandes, como con todas las naciones, van a ser fructíferos, y eso es lo que está hablando, porque esta bendición viene para nosotros. No sé, hermana María, si quiere agregar algo. Shalom, hermanos. Sí estaba escuchando la explicación, y una de las cosas, bueno, por la mañana, no sé si ayer ha sido, que mi compañero que está hoy presente me preguntaba cómo en la Torah encontramos a Yeshua. Entonces, eso va a ser un proceso, porque cuando uno lee la Torah va a encontrar, como dijo, no, si le creyeras a Moisés, me creerías a mí. Entonces, toda la Torah, la instrucción, encontramos a Yeshua, el propósito, la tipología de todo lo que podemos ver en la palabra, podemos ver a Yeshua. Y una de las cosas que podemos ver es en la profecía que hubo de José, ¿no? Que José dice, bendita sea Adonai, sea tu tierra, dice, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos y con las mojares dádivas de la tierra y plenitud. La gracia de que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos, como el primogénito de su toro es su gloria, y sus astas como astas de búfalo. Y con ellas acornará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín, y ellos son los millares de Manasés. Cuando vemos la promesa que Jacob le da a Efraín y Manasés, vemos que el Eterno, a través de Jacob, le dice, ¿no? Multiplícate como peces sobre la tierra. Y de ahí iba a venir la dispersión de todo su pueblo a las naciones, para así poder llegar también a los gentiles, ¿no? Y es por eso que se dice que Yeshua vino primero como Yeshua ben Yosef, que era el Salvador sufriente, que iba a venir a morir por nuestros pecados e iba a llamar a todo Israel disperso a las naciones para que pudiera ser restaurado, ¿no? A través de ese, y es hermoso, porque a veces cuando uno medita en la palabra y ve la historia de José, cómo a pesar de que fue vendido, fue azotado, él siempre permaneció, y por ese amor, esa fidelidad, el Eterno, a través de él, de su descendencia, de Efraín, que representa incluso las 10 tribus, viene pues esta restauración de todo Israel y la dispersión, para llamar a todos los gentiles. Amén. Amén, mis hermanos. No sé si alguien más quiere hacer un comentario. Buenas tardes, hermanas. No sé si me están escuchando. Sí, amada, se te escucha muy bien, como un chofar. Ay, hermana, ha sido bien complicado entrar al Zoom. No sé por qué no he podido. Inclusive ahorita yo venía con la palabra de, ¿cómo es esto? Hasinú, pensando que toca esa palabra. Estoy ahorita bien dispersa. No capto bien el tema. No sé si podrían darme un breve paréntesis. Amada, sigue, está bien. Amén, hermana Lidia, shalom. Estamos hablando de las bendiciones que el Eterno permite a través de Moisés darle a cada tribu. Y estas bendiciones son profecías que se cumplen a través del tiempo. Cuando vemos ya la restauración, cuando vemos que el Eterno hace a través de cada tribu, por ejemplo, una de las cosas que decía nuestra hermana de Leví,
es que ellos iban a hacer lo que iban a instruir al pueblo, ¿no? Y cuando entraron a la tierra, pues fueron usados por eso. E incluso también, como se puede leer en la Parashá, o se puede leer capítulos anteriores, vemos que Leví, cuando estaba con su padre Jacob, fueron incluso maldecidos, ¿no? Porque mataron a un pueblo entero con su hermano. Pero después de los tiempos, Moisés los bendice. ¿Por qué? Porque ellos decidieron apartarse del pecado y decir, nosotros vamos a servir a Adonai cuando hubo este atentado contra Israel para que puedan pecar en Baal peor, ¿no? Judá, no, esto fue cuando se hizo el becerro de oro. Leví se apartó y dijo, nosotros vamos a seguir a Adonai. Y hubo una mortandad en ese momento, pero Leví fue apartado para Adonai. Y vemos aquí cómo esa bendición o esa decisión que ellos tuvieron para servir a Adonai le fue como para bendición. Y es por eso que Moisés le da esta bendición y le dice, ustedes que se negaron a sí mismos y no vieron de su hermano y de su hermana, van a enseñar la Torá, ¿no? Y es lo que el Eterno nos pide, ¿no? A nosotros. Incluso podemos ver también que de la tribu de Leví está Fines o Pinjas, ¿no? Que es boca de serpiente en el hebreo. Y vemos que Fines, cuando hay esa rebelión, ¿no? Que el pueblo comienza a fornicar en Valpeor, él se levanta y mata a este jefe de la tribu de Rubén con esta mujer, los mata y cesa la mortandad del pueblo. ¿No? Vemos esa determinación de ese pueblo que es Leví, de poder seguir y apartarse y solamente buscar Torah. Y eso es lo que el Eterno nos pide a nosotros, ¿no? Buscar solamente su palabra. Podernos enfocar en Él, en sus mandamientos, sus estatutos y preceptos, ¿no? Aunque muchas veces podamos ser señalados, podamos ser de repente, como muchas se ve judaizantes, ¿no? Por guardar la Torah, los mandamientos, ¿no? Tenemos que ser firmes en guardar los mandamientos y creer en nuestro Yeshua y de repente no meterle la levadura. Amén, mis hermanos. ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿O está bien, hermanita Lidia, entendió? ¿O necesita, o tiene alguna preguntita más? El audio. Sí, creo que se está haciendo una revisión de Deuteronomio 31, creo, que era la parashot anterior. Creo que es así, no estoy segura bien, porque bueno, yo había entendido que se iba a revisar lo de la parashá 32. Entonces, un poco que me confundí porque yo he estado más o menos leyendo algo de la parashá y yo decía, pero esto no dice, pero creo que es de la anterior parashá, si no me equivoco. A ver, aclárenme, hermanita, por favor. Ya, hermanita linda, lo que pasa es de que MC recién esta semana, este domingo, ha dado las dos parashá juntas. Pero nosotros, en la semana pasada, no hubo parashá en MC. Pero nosotros, para no perder el alimentarnos de la parashá, para no perder esto de reunirnos todos los días los martes a las 6, sí hicimos una parashá que es la 32, lo que usted ha leído. Realmente MC la debíamos de estudiar ahorita las dos, por MC, pero nosotros la adelantamos un poquito, solamente la 32 la hicimos la semana pasada, como para no perder eso de estarnos reuniendo y estudiar un poco. Y entonces, como ya leímos la semana pasada la 32, solamente ahorita estamos leyendo ya la 33 y la 34 para terminar, ¿no? La paracha. Es por eso que usted dirá, ¿qué pasa si en MC o la paracha que le he enviado, porque yo se las he enviado creo ahora, o hace unos días, entonces dice ahí las dos, vamos a hablarlo claro, la paracha 53 y 54, creo, de MC, pero nosotros ya la leímos la semana pasada. Y entonces, por eso solo, solo por eso estamos leyendo. Dígame, mamá. Lo que está refiriendo la hermana María, porque he buscado ahorita la página de MC, es la 52 de Vallelegec, ¿esa es? ¿O es otra para descargarla? Es la parashá 50,
54, la que se A ver, llama Jaberajá. Para a allá ver, 54. Que ya, ya, en el ya. chat del grupo está. Listo, En el, listo, ya, hermanita. Gracias, gracias. ya, hermanita linda. Entonces, eso es lo que estamos leyendo ahora. ¿Alguien más tiene alguna preguntita que quisiera compartir? Tal vez algo que entendió. Los últimos versículos que termina la porción del capítulo 33, en el versículo 27, dice, Elohim es un refugio desde la antigüedad, sus brazos eternos están debajo de ti, y él expulsará delante de ti a tus enemigos, y dirá, aniquílalos, Israel vivirá en seguridad, y la fuente de Jacob vivirá apartada, en una tierra de cereales y vino nuevo, con cielos que gotearán rocío. Feliz eres, oh Israel, quien es como tú, un pueblo salvado por Yahweh, tu escudo protector y tu majestuosa espada. Tus enemigos se arrastrarán ante ti y tú pisarás sus escudos. Bonito, bonito concluye. Amén. Sí, correcto, porque Israel somos nosotros. Imagínense que les dice eso a usted, a nosotros, ¿no? Bienaventurado, bendito, tú, Israel, dice, ¿no? ¿Quién como tú? Te dice, ¿no? ¿Quién como nosotros? Así es, pueblo por Yahvé, dice, ¿no? Escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú humillarás sobre sus alturas, dice, ¿no? Entonces, claro, sí, es una bendición hermosísima que nos hace sentir, pues, realmente bendecidos. Ahora, todo esto viene, quien como tú, que pueblo de Israel y todo, no olvidemos que esto viene siempre y cuando seamos su pueblo, y para ser su pueblo tenemos que cumplir su Torah. No solamente simplemente decir soy Israel, sino ser Israel y comportarse como un israelita, o sea, obedecer. Hermana María, ¿algo quiere aportar? Esa es la meta, siempre la meta. Estaba abierto, claro. No, estaba meditando lo que decía, sí, claro, somos Israel, ¿no? Como dice en el libro de Hebreos 8, que aquel que está en Yeshua es nueva criatura, y si estás en Yeshua, somos simiente de Abraham sois. Muchas veces hay una separación entre, muchas veces los cristianos dicen, no, nosotros somos un pueblo aparte, y Israel es otro pueblo. Eso es lo que siempre me habían enseñado desde pequeña, que Israel era un pueblo aparte, un pueblo querido, un pueblo amado, tratado por Dios, y la iglesia era un pueblo aparte. Pero cuando nosotros estudiamos la Biblia, cuando estudiamos más a profundo la Torá, sabemos que cuando estamos en Yeshua, somos nuevas criaturas y somos injertados al olivo. Nosotros éramos olivo silvestre. Independientemente de que tengamos sangre hebrea, fuimos dispersos, fuimos desgajados. Nuestros antecesores fueron desgajados y éramos gentiles. Pero cuando venimos a Yeshua, a la restauración, Él nos inserta en el olivo, que es Israel. Entonces ahora ya no somos gentiles, somos pueblo. Y si somos pueblo, somos simiente. Y cuando nosotros vamos a esta palabra del hebreo, simiente es esperma, viene de una descendencia que fue dispersa entre las naciones y que en el último tiempo el Eterno prometió que iba a restaurar, Como dice en Efesios 2:11, dice nuestro hermano José, ¿no? Que antes estábamos sin Torah, estábamos sin Dios, sin leyes, sin mandamientos, pero ahora, gracias al Eterno, entramos en ese pacto. Y ahora podemos decir que somos pueblos y tenemos esa promesa. Ellos más, ¿no? Como dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, que este pueblo de este último tiempo iba a tener las dos condiciones. Guarda Torah y tiene el testimonio de Yeshua. Ese pueblo va a ser guardado en este último tiempo. Amén, mis hermanos. Amén. Vamos, como le dijo el amado, para poderlo leer, para no solamente leerlo ahí en el mensaje, sino vamos como buenos estudiantes a confirmarlo. Efesios 2:11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, los goín, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne.
En aquel tiempo estabais sin Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora, en Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de el Mashiach, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y bueno, podemos seguir, ¿no? Eso es más o menos lo que la cita que nos mandó el amado para, o sea, nos puso ahí en el chat del amado para poder. Amén, amado, gloria al Eterno. Ya no escriba, amado, abra su micrófono, queremos escucharlo para saber qué dice, qué opina. Porque está perfecto que usted también entre en línea con lo que estamos leyendo. Se da cuenta que la Torah va junto con el Nuevo Testamento, digamos lo que se dice, ¿no? O sea, vamos leyendo Torah y vamos pum, automáticamente como entendiendo lo que ya sabíamos, lo que habíamos estudiado antes del Nuevo Testamento y lo vamos hilando. Eso es lo maravilloso de la Torah. Dígame, hermana María, ¿quería decir algo? Sí, justo la que decíamos, el Eterno dice como que quitó esa pared de separación que había. ¿Y qué es la pared de separación? Cuando había en el templo, había como que espacios donde estaba el templo, el Beit HaMikdash, lo que el Eterno mandó construir, y afuera estaban los que en ese tiempo solamente estaban en Israel, que es Judá, Benjamín y Leví. Entraban a adorar, pero había una barrera entre ese espacio de los llamados judíos con los gentiles, porque después de Judá venía el lugar de las mujeres y después venía el lugar de los gentiles, pero en el tiempo de Yeshua, ese espacio donde tenían que estar los gentiles, dice que cuando él entró al templo, lo que había era negocios. Había como que había mesas de mercaderes, animales, y ese espacio que era que los judíos habían puesto, porque eso no está en la palabra, hacer ese espacio, esa pared de separación, Yeshua dijo, mi casa será llamada casa de oración. ¿Por qué? Para todas las naciones. Y esa pared de separación que estaba muchas veces escrito en griego, que decía que aquel que pasara esa pared sería muerto. Eso es historia. Que si pasabas esa pared más adentro para acercarte al templo, un gentil no podía hacerlo, porque era muerto. Entonces, al venir Yeshua, quitó esa pared de separación y nos dio entrada al nuevo templo que ahora pues somos nosotros, ¿no? Sabiendo que en el año 70 fue destruido, pero Yeshua también nos dice que nosotros somos ese nuevo templo, ¿no? Amén, mis hermanos. Amén. Hermanita Violeta, ¿se encuentra ahí? ¿No, hermanita Violeta está? Sí, hermanita, sí me encuentro. ¿Cómo está? Bendiciones. Capítulo 34 hasta el final, si lo puede leer. A ver, Deuteronomio. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró a Adonai toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, en Nehuet y la llanura de Vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo a Adonai, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia le daré, te he permitido verla en tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió ahí Moisés, siervo de Adonai, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Adonai. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él,
Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Adonai mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Adonai cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Adonai le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en sus hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Amén. Algo importante que de acá, bueno, ya sabemos que Moshe murió de 120 años. Nadie conoce dónde está enterrado. Yo me ponía a pensar por qué nadie conoce. Y algunos dicen, bueno, y lo dejo nomás, es que para que él había dicho que venía alguien superior a él, ¿no? Él había anunciado Yeshua, y entonces él no quería como pasarle desapercibido y que nadie supiera, para que nadie se fijara ya más en él, sino esperara al Mesías. Y eso debe ser hermoso, ¿no? Porque eso debe ser así, la obra uno la debe empezar solamente porque el Eterno lo pide. Y no que nos fijen en nosotros, o sea, que no sepan ni dónde estamos, simplemente sigan a Yeshua. Y eso, la vez pasada hablaba, creo que fue con la hermana María, ¿no? Bueno, lo hablaba con los hermanos, también con los líderes, ¿no? Y la idea es que siempre a nosotros, o a mí ya particularmente, para ser más directa, no se fijen, ¿no? En mí, sino que nosotros simplemente seamos el camino para que ustedes lleguen a Yeshua, para que aprendan de Torah y para que, nada más, para que no nos miren, no nos recuerden ni nada, simplemente ustedes, amén, así es. Entonces simplemente no vean a él, a Yeshua, que es la puerta, y tengamos pues la Torah. Y eso lo vi en Moisés, en Moshe, y dije qué hermoso, ¿no? Y eso nos enseña. Y otra cosa también que a mí particularmente me llenó mucho es porque dicen que él tenía el espíritu de sabiduría, Josué. ¿Por qué? Porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y eso es muy importante. Hay que tener mucho cuidado. Yo también en eso he aprendido a tener mucho cuidado quién nos impone las manos. Para mí, así es, hay que menguar. Pero ahora vamos a ver esto de poner las manos. Eso se estila mucho en algunos lugares, iglesias o de algunos hermanos, que te pongan las manos. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Bueno, acá pues Moshe le impone las manos a Josué, le llena de sabiduría. Pero habría que ver a veces cuando te le impone algún persona X y no sabemos, porque también los pecados se pasaban a través de las manos. Entonces, cuidado con eso. Eso a mí me pone en alerta, ¿no? Para tener cuidado de exactamente, no se toma a la ligera, no se toma a la ligera, amado hermano José Carlos. Perdón, hermana Sí, Mónica. sí, amada. Sí, al respecto de las manos, tuve una experiencia al inicio de mi vida cristiana, Ya, que en la iglesia donde yo congregaba había llegado una visita que fue anunciada de una pastora mexicana. Bueno, todos correspondían muy entusiasmados, pero yo no sé si eso es esto, creo que es espiritual lo que pasó, en verdad, o sea, eh, yo comencé a sentir, yo había llevado una invitada, no sabía que iba a llegar esta persona, solo la llevé para que ella escuchara la palabra y se convirtiera al Señor. Y anunciaron esto y bueno, yo no, normal, bueno, expectante, ¿no? Pero antes de que se presentara, como una hora antes, de lo que habíamos llegado y estaba, digamos, el ambiente normal, yo comencé a percibir un ambiente, pero frío, gélido. Comencé a sentir así como que la iglesia se estaba como si estuvieran todas las ventanas abiertas. Entonces me llamó la atención lo que sentí y bueno, pues dije, ay, qué extraño. Pensé, bueno, reaccioné como no tenía experiencia. Dije, bueno, sensación física normal, ¿no?
O sea, no lo tomé como un punto de vista espiritual. Cuando se presenta la pastora y comienza a hablar, y la forma en que hablaba, o parte de su testimonio que contó, en mi corazón, ella comenzó a hablar, testimoniar y bueno, invitar a personas para que ella impusiera sus manos. Yo, como le digo, tenía tiempito nomás de haber llegado y en mi corazón yo sentí que no debía ponerme las manos. Y mi hermana estaba como, digamos, la sugieres, y yo vi que mi hermana de lo lejos me miraba y yo dije, a lo mejor ella va a querer que me pongan, pero yo sentí en mi corazón que no era correcto porque sentía ese frío. Y cuando nos encontramos, porque yo, hermana, literal me comencé a correr cuando la persona comenzó a pasar para poner las manos, yo me retiraba, me iba a un lado. En un momento que me encontré con mi hermana, le dije, no siento paz, le dije, siento algo, no sé, le digo una sensación. Y mi hermana me dijo, yo también la tengo. Le dije, no quiero que me ponga mano. No, me dijo, yo tampoco me voy a poner, voy a dejar poner. Con el tiempo, bueno, ya se supo que había una situación con esta pastora. Y bueno, pues en verdad no era una persona de Dios en su testimonio, vamos a decir, pero sí es muy delicado esa situación de manos. Uno tiene que en verdad pedirle a Dios que te permita discernir lo que se mueve en ese momento o la situación que se da, ¿no? Que te abra los ojos espirituales, ¿no? Ese es lo que me pasó a mí en mi inexperiencia, digamos, ¿no? Amén. Y tenemos la hermanita, mi amada hermana Úrsula, que ahorita está, me dice, espero su comprensión porque está haciendo las tareas de su bebé, pero dice, nadie puede imponer las manos, todo se pasa. Lo digo por experiencia en la congregación donde estaba, tengo mucho que aportar. Dice, no, espero que ya la próxima semana está presente como se debe. Amén, amada. Tranquila nomás, usted con lo que escuche ya es suficiente, pero vamos a esperar que la próxima semana a ver si cuenta también, si tiene alguna experiencia con esto de la imposición de mano. Pues sí, ha habido así casos, hay que tener cierto cuidado, inclusive nosotros mantenernos en santidad, que sabemos que santidad es apartado, es kadosh, para poderle también bendecir a nuestros hijos, sin poner las manos sobre nuestros hijos. Hay que tener cuidado también, tenemos que estar también apartados para poder hacer eso. Amada María, ¿quiere aportar algo? Amén. Yo me acuerdo cuando era adolescente, bueno, yo conocía la palabra desde muy pequeña, pero y siempre la he leído. Pero cuando era adolescente yo no iba a ninguna iglesia y estaba en secundaria, me acuerdo. Y un día una compañera que era de una iglesia, que acá se llama Agua Viva, se llama, cristiana. Y entonces un día me dice, vamos a un retiro, que no sé qué, y no sé cuál. Como yo era adolescente, pues ya vamos, pues, ¿no? Como para divertirme. Entonces, fui al retiro y los primeros días era como que te enseñan la palabra y una de las cosas que yo después podía meditar ya cuando ya había crecido, era que te decían, todo lo que pasa en ese retiro tú no puedes hablar. Y dice, pero ¿por qué? O sea, si es algo que es bueno, si es algo que es para Dios, ¿por qué no puedes hablarlo, no? Bueno, ya de ahí lo meditaba. Entonces, te leía la Biblia, pero el último día, hacían como una reunión todos en una sala. Y en esa sala, venía un pastor o un ministro, que sería, no conocía mucho, y te ponen las manos y te dicen, hablen lenguas. Pero yo, como conocía la palabra, yo solamente mira, ese señor está loco. No me va a decir a mí hablar en lenguas y pues yo estoy en todo el mundo, ¿no? O sea, y encima, ¿cómo va a decir, habla lo que habla tu boca? Y dice, eso no está en la Biblia. Así no es. Y muchos decían, no, vas a caerte detrás, porque ellos tienen esa creencia de que te tocan y pum, te caes atrás. Entonces yo decía, eso está raro, ¿no? Entonces como que yo me alejaba de ese culto que estaban haciendo y decía, está muy raro.
pero muchas veces por el desconocimiento, bueno, yo en ese caso me pongo a meditar cómo el Eterno me guardó, a pesar de que no estaba parada en la palabra, la conocía, la tenía en mi corazón, pero no la guardaba. El Eterno me guardó en ese tiempo, siendo adolescente, ahora tenía 13 años, me acuerdo. Y una de las cosas que sí me sorprendió fue que decían, todo lo que pasa aquí no debe salir. Me dicen, ¿cómo no va a salir? No, o sea, tienes que hablar lo que tú ves, ¿no? Y hoy en día pues me doy cuenta que esas cosas no son de Dios. Y cuando ya regresé a la iglesia cristiana, también tienen esa costumbre de imponer manos, de orar o orar para que se liberten de demonios o cosas así. Y yo viendo pues ahora en el testimonio, yo tenía un pastor que pues imponía las manos, ¿no? Y que como que tenía respaldo del Eterno, pero cuando ya vemos sus frutos, cuando ya pasan los años, vemos que este hombre estaba mal, completamente mal, ¿no? Había engañado a las personas con dinero, había hecho muchas cosas, y yo me pongo a meditar ahora, todos esos pecados que él tenía guardados, o esas injusticias que él hacía, al imponer las manos sobre los hermanos, añadía maldición, cosa que muchas veces no se debe hacer, ¿no? Y a veces, muchas veces, por el desconocimiento de la palabra, por el desconocimiento de la Torah, muchas veces hacemos cosas que no son agradables delante del Eterno. Qué importante es poder estudiarla, ¿no? Amén, mis hermanos. La hermana Úrsula puso comentario. Y dice mucho emocionalismo hay en eso. Sí, yo he visto en el Facebook y esas cosas que estos pastores ponen mano y la gente se cae para atrás, ¿no? Y algunos como que tiemblan y no sé. Bueno, eso es bien serio, pero no Amada, sé qué estar actuando ahí. No sé. cuando ya uno ya investiga, cuando uno ya abre los ojos y se pone a investigar, eso es ese espíritu de Kundalini, se llama espíritu de Kundalini. Cuando me puse así a averiguar, decía, uy, Dios mío, ¿no? ¿De qué cosas no nos has guardado? Pero ¿de qué Ahora, trata perdón, mamá, ¿de qué trata ese espíritu? Para más o menos entenderlo. hay un pastor que muchos es conocido y que cuando oraba llamaba un demonio que se llama Anún. En vez de decir amén, decía Anún. Entonces, cuando uno va estudiando, entonces uno ve, sí, que es un espíritu, es un demonio, pues, que se mete en esas congregaciones y hace hacer esos movimientos o hablar en otras lenguas que son extrañas. Entonces, y eso se confunde hoy en día en el cristianismo con el verdadero espíritu del Eterno, que el espíritu del Eterno es orden, el espíritu del Eterno es santidad, pero ¿qué es santidad? A veces confundimos el celibato con la santidad, ¿no? ¿Qué es santidad? Obedecer sus mandamientos. El ser un pueblo apartado, un pueblo que obedece sus mandamientos, su Torah, y muchas veces el pueblo católico cristiano de diferentes denominaciones piensan que santidad es, no sé, pues no abrir los ojos, o usar las faldas a los pies, o no puedes ponerte aretes. Para ellos ese es un sentido de santidad que muchas veces no está bien, no es conforme a la palabra. Como dice, yo le dije a un joven que me hacía un comentario y me decía, mira, yo puedo decir a la Torah, a la instrucción y a los profetas. Si no me dices de eso, no me digas nada, le digo. Tú me puedes decir tantas palabras de ti, de tu corazón, pero si no está conforme a la Torah, prefiero no escuchar. Y ya ahí terminó la conversación. Amén, mis hermanos. El hermano José habla. Sí, amadito, hermanos, abra su micrófono. Buenas noches. Buenas noches con todos. Primeramente doy gracias al Eterno por Yeshua, por su infinito amor que es revelado en Yeshua y gracias de verdad por el privilegio de un hermanito de ustedes me ha invitado a la reunión hoy en día. Bueno, le dije que tenía un compromiso, pero me estoy gozando con la escritura, me estoy gozando con la lectura que están dando y con lo que están compartiendo. Me parece perfecto de una u otra manera están difundiendo el evangelio, la palabra tal cual está escrita, y me gozo de verdad que estén utilizando los verdaderos nombres y que se estén dando cuenta de las aberraciones que hacen eso del falso. Acá también hay varios, mi hermana, donde congrego, que se comienzan a sacudir las manos, comienzan a mover la cabeza como si para la derecha, para la izquierda, que comienzan a empujar las sillas, a empujar a los hermanos. Yo le digo, hermanito, ¿qué es eso? Le digo, tú no lees las escrituras, tú no sabes lo que es llenura del Espíritu Santo, tú no sabes qué es lo que es fruto del Espíritu Santo, tú no sabes qué es el Espíritu Santo, no lees la Biblia. No, que yo siento que algo me quema, que te quema, hermano, por el amor de Dios, que te quema eso.
Eso no es del Eterno, eso no es el Dios. El Espíritu dice santo, 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 tres veces santo. Lo dice Apocalipsis. Y acá lo que se está haciendo es eso no es el Señor, eso no es. Entonces, me alegra, me gusta poder ver que están en un camino correcto, una sana doctrina, y voy a ver si me añaden al grupo de estudio de ustedes para también estar ahí. Y de verdad que siempre me gusto con personas que buscan la verdad. Yo también era así, mi hermana, yo también pensaba que esto de balbucear era donde lengua, pero y claro, nos salió del apóstol Juan y nos dice, paz, sentir y son de Dios, porque si no, ahora también nos tenemos el don que es grande de utilidad, que es el don de discernimiento, para poder discernir cuál es de Dios y cuál es del maligno. Así que es fácil, así que nada, sigan para adelante, sigamos perseverando, porque el que persevera es el fin y será salvo, siempre recordando que somos la luz y la sal, y alumbremos a donde vayamos, sea por vía Zoom, sea por vía hogar, con la familia, con el esposo, con los hijos. El Señor no nos encomendó. Así que, hermanos, gracias por este privilegio de poder compartir con ustedes. Que el Eterno me los siga bendiciendo grandemente. Y de aquí paso a mi reunión y despedirme con un fuerte abrazo y una gran bendición de parte del Eterno en el nombre de Yeshua. Amén. Shalom, shalom, amado. Shalom. Shalom. Nuestra hermana Jessie ha comentado. ¿Qué dice, amada? ¿Y lo tiene? A ver, nuestra hermana Jessie dice, amén, justo me estaba preguntando qué es santidad. Y Elohim, mediante la hermana, me respondió. Toda lava. Toda rabá. Sí, por ejemplo, yo vengo de la iglesia católica. Entonces, cuando a ti te decían ser santa, tú decías, ay, eso está muy lejos, porque los santos en la iglesia católica son los santos, o sea, Santa Rosa, San Martín, y todos esos santos a los que, bueno, pues tú los tienes en la iglesia católica, ¿no? En las imágenes. Entonces, y ellos, pues, la iglesia católica se flagelaban, se golpeaban y hacían milagros, o sea, habían cosas así, levitaban y no sé qué, y entonces yo decía, ay, no, pues eso yo, ya, o sea, tú para que seas santo, pues yo me voy a estar latigando, decía, no, no puede ser, yo no puedo ser santo, no decía, y cuando tú llegas a Raíces Hebreas, imagínate en mi caso, yo llegué a Raíces Hebreas, y santo era tan distinto a lo que me decían, y yo decía, no, no puedo creer, o sea, yo pensé que santo, yo para ser santa tenía que hacer un milagro, y que Roma, o sea, el Papa me lo certificara, porque así es en la Iglesia Católica. Santo Padre. Y entonces, y luego cuando comienzas a ver qué santo es Kadosh, es simplemente el te quiere apartado, o sea, que tú sepas diferenciar. Sí, amada, Jessie. Abre tu Sí, micrófono. hola, Shalom. Sí, es mi primera Shalom, vez que yo amada. estoy aquí. Sí, Entonces, sí, yo igual era católica, muy creyente, siempre he creído en mi Dios, hasta el día de hoy, gracias a Dios, pero hace como 2 meses yo me convertí, volví a nacer, gracias a Dios, y tenía muy mal el concepto. ¿Por qué? Porque yo adoraba las imágenes pensando que ahí estaba mi Dios, se reflejaba ahí a los padres, como se les dicen, que son los curitas. Pero después, gracias a mi esposo también, me di cuenta que no es tan así